nos vamos a enfocar en el control de deriva. Un breve resumen de lo que significa o lo que representa la deriva en las estructuras. Recordemos que la deriva es un desplazamiento relativo. Cuando sometemos una estructura a una fuerza, horizontal, en este caso equivalente a la fuerza de un sismo, mi estructura se desplaza lateralmente. Y este desplazamiento lateral, en el caso de una estructura de un piso, es lo que conocemos como deriva. Desplazamiento relativo de piso. Por concepto de rigidez, tenemos que la rigidez es igual a la fuerza que le aplicamos sobre el desplazamiento, es decir, que la deriva es igual a la fuerza entre la rigidez. La fuerza ya la estamos calculando, es la fuerza sísmica y no se puede modificar. En caso de no cumplir con la deriva, la única opción que tenemos es modificar la rigidez. Si no se cumple con la deriva máxima, se debe modificar, aumentar la rigidez. Muy bien, entonces ese sería el caso de una estructura de solamente un piso. Si tenemos una estructura de más de un piso, ya habíamos visto una definición en la que tendríamos fuerzas sísmicas calculadas, que ya sabemos calcular esas fuerzas por cada piso. Con esas fuerzas sísmicas podemos determinar el diagrama de cortante de piso. Ese diagrama de cortante es la sumatoria de las fuerzas horizontales. Cortante en el tercer piso, cortante en el segundo piso y cortante en el primer piso o cortante basal. B3, B2 y B1. Tal que la sumatoria de las fuerzas sísmicas hasta cada nivel me da el cortante en ese piso. Y también habíamos recordado que podíamos relacionar la rigidez de cada piso. Esta es la rigidez del piso 1, rigidez del piso 2, rigidez del piso 3 con la deriva generada en cada piso. Esta sería la deriva del primer piso, deriva del segundo piso y la deriva del tercer piso. De modo que la rigidez era una relación entre el cortante de piso y la deriva de ese piso. Aquí es B2, B1 y la deriva del piso 1. Entonces, cuando tenemos estructuras de más de un piso,
lo que necesitamos es la rigidez de cada piso, que ya sabemos cómo calcularlas, y aquí es importante utilizar un método lo más cercano posible. Si no podemos con el concepto de rigidez, entonces sería recomendable las fórmulas de Wilbur. La expresión de edificio de corte da una rigidez muy grande, y si la rigidez es muy alta, entonces nos estarían dando valores de desplazamientos muy pequeños. Por lo tanto, no sería nada conservador utilizar las expresiones del edificio de corte. Entonces, la rigidez, o perdón, la deriva, en este caso la vamos a calcular como el cortante entre la rigidez del pórtico en ese piso. Y esta rigidez con fórmulas de Wilbur o con concepto de rigidez. Esto no se recomienda edificio de corte. Muy bien. Dicho eso, vamos entonces en el control de deriva a controlar esos desplazamientos laterales en la estructura. Y miremos algunas condiciones que se deben tener en cuenta para ese cálculo de ese desplazamiento lateral. Condiciones previas al cálculo de la deriva. Lo primero tiene que ver con la filosofía de diseño que habíamos visto al inicio del curso. Recordar siempre que la deriva se calcula con comportamiento elástico de los materiales. Entonces, utilizando la fuerza sísmica sin reducir, calculamos esta deriva. ¿Listo? Para diseño, utilizamos una fuerza sísmica menor, R veces menor, y después de ese punto garantizamos ductilidad al menos hasta llegar al mismo valor de deriva. Entonces, para el cálculo de deriva, para calcular la deriva, se usa la fuerza sísmica sin reducir y con análisis elástico lineal. Listo, aquí no vamos a entrar al campo inelástico. Todo, o sea, todos los métodos que se apliquen van a estar basados en el comportamiento elástico. Otra condición relacionada con el cálculo de deriva y que es muy importante tiene que ver con la rigidez. La NSR10, como les había dicho, o a la NSR10, no le interesa cómo calcules esa rigidez. O sea, presenta que se puede utilizar cualquier método que el diseñador considere a su criterio. Sin embargo, independientemente del método que se use, establece que se debe utilizar una rigidez reducida.
básicamente cuando diseñamos estructuras de concreto reforzado. De concreto reforzado recomienda usar una rigidez reducida asociada a una inercia fisurada. Recuerden de su curso de concreto reforzado que si tenemos, por ejemplo, esta viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida, y si diseñamos la sección transversal de esa sección en concreto, estaríamos colocando acero de refuerzo en toda la parte inferior de la viga, en donde está la tensión, en donde la viga requiere acero adicional. Colocamos acero de refuerzo. Con esa posición del acero de refuerzo y en condiciones de resistencia nominal, o sea, en condiciones de resistencia última, se calcula un eje neutro, la posición del eje neutro que está por encima de H medios. Estableciendo entonces que la parte del concreto que trabaja es la que está a compresión, porque el concreto a compresión trabaja muy bien, a tensión no. Entonces, donde hay compresión, el concreto trabaja, y donde hay tensión, el concreto no trabaja, sino que trabaja el acero de refuerzo. Luego, se asume que todo este acero inferior está fisurado. Y bajo esa condición, entonces la NSR10 dice, mire, usted va a diseñar considerando secciones fisuradas, así que por esa condición pues debe adoptar una inercia asociada a esa rigidez fisurada. Esa inercia o esas condiciones están en las copias que yo les entregué para el cálculo de la rigidez. Igual les voy a colocar aquí en el documento, pero está al final de donde les presenté las fórmulas de Wilbur, de edificio de corte y por concepto de rigidez. Muy bien, aquí están entonces las especificaciones para reducir esa rigidez. Hay varias condiciones que presenta la NSR10, cualquiera se puede escoger, les voy a decir la que normalmente se adopta. La primera es una condición en que las columnas van a estar menos fisuradas que las vigas. Las columnas las vamos a trabajar con un 70% de la inercia bruta y las vigas solamente con un 35% de la inercia bruta. La segunda condición es que ambos elementos, columnas y vigas, están igualmente fisuradas en un 50%. La tercera condición es que las vigas se fisuran, pero las columnas no. Y la última es trabajar con la inercia bruta, o sea, I sub G es la inercia bruta, base por altura al cubo entre 12 si estamos con una sección rectangular. Es trabajar con la inercia bruta, pero esa sección evidentemente pues la NSR10 no la recomienda por lo que acabé de explicar. De las condiciones que más se usan o más se recomienda usar puede ser la primera o la tercera. ¿Por qué se utilizan esas condiciones? Y lo van a entender mejor en el curso de estructuras 2. En el diseño sismo resistente que nosotros vamos a hacer posteriormente en su curso de estructuras 2, van a ver que las columnas son los elementos que más se protegen. Entonces, en el concepto del diseño sismo resistente,
Hay una condición que debe prevalecer y es que cuando llegue el momento de generar el mecanismo de colapso en las estructuras debido a la acción de un sismo, los últimos elementos en fallar deben ser las columnas. O sea que los primeros que fallan serían las vigas, en el orden que corresponda. Y esa condición se garantiza en el diseño sismo resistente colocándole más acero a las columnas. Las columnas deben quedar mucho más fuertes que las vigas, un 20% más. Entonces, esas condiciones se pueden, digamos, comparar con las que presenta la NSR10 en términos de fisuración. Utilizar alguna de las dos está bien, por criterio, pues hay que elegir alguna y obviamente no trabajar con esta condición. Digamos que es algo crítico y que muchos diseñadores pueden decir es que es bastante conservador reducir esa inercia de esa manera. Y está bien, sin embargo más adelante la norma como que no considera esa parte, entonces vamos a establecer que en el punto 2, en el punto 3, que cuando se utilizan esas secciones reducidas, la NSR10 permite reducir las derivas que se calcularon en un 70% antes de compararlas con la deriva límite. Y debería de colocarlo, bueno, voy a buscarles el de la norma, pero los voy a escribir aquí igual. Cuando se usan secciones fisuradas, la NSR10 permite multiplicar por 0.7 las derivas calculadas antes de compararlas con la deriva límite. Entonces, por ejemplo, cuando hagamos el cálculo y nos da una deriva de, qué sé yo, 1 centímetro. Antes de comparar esa deriva, pues la multiplicamos por 0.7, entonces 1 centímetro por 0.7 nos daría 0.7 centímetros y esos 0.7 lo comparamos contra el valor máximo que presente la NSR10. Esa es la ventaja, entre comillas, que nos presenta pues la norma para ese cálculo. Ya les muestro esto donde está. Requisitos de deriva. Aquí les dejo el numeral de esta condición que establece la misma NSR10. Es importante tenerlo en cuenta, pues porque si no estaríamos pues diseñando con una condición bastante conservadora. Muy bien, esa es la tercera condición. Vamos con la cuarta condición o consideración antes del diseño. Tiene que ver con el coeficiente de importancia. De importancia I. Se nos dice que independientemente del uso de la estructura, sea una estructura que está en el grupo de uso 4 o en el grupo de uso 1, el coeficiente de importancia siempre se toma igual a 1 para el cálculo de deriva, solamente para el cálculo de deriva. Solo para calcular deriva, el coeficiente I igual a 1 independientemente del uso de la estructura.
¿Listo? Entonces, si nos da un coeficiente de importancia de 1,5, igual el cálculo de deriva lo hacemos con, con un coeficiente de 1. Voy a buscarles el numeral en donde está esta condición, pero no me acuerdo. En la 6, pero no dice dónde. Ya. Aquí está la condición de la NSR10 en el A621. Vamos a utilizar solo para el cálculo de deriva el coeficiente de 1. Cuando vamos a pasar a la etapa del diseño estructural, el coeficiente debe ser el indicado. Se usa el coeficiente I apropiado según el uso. Eso importante para tenerlo en cuenta. Muy bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ok, vamos a ver ahora los requisitos de deriva que presenta la NSR10. Lo primero tiene que ver con la necesidad de controlar la deriva. Muy bien. Vamos al caso de la gráfica de fuerza versus deformación que teníamos. Fuerza versus desplazamiento. Digamos que nosotros estamos haciendo análisis en el campo inelástico. Es decir, diseñamos con resistencia hasta una fuerza E. Y por ductilidad debemos garantizarle a la estructura pues que tenga una ductilidad suficiente para disipar el resto de la energía sísmica a través de las deformaciones inelásticas. Puede darse el caso en que esa ductilidad supere las condiciones elásticas, es decir, si yo le coloco una fuerza sísmica total, entonces el comportamiento inelástico me va a dar un desplazamiento mayor, delta. La estructura se va a desplazar mucho más en el campo inelástico. Esta sería inelástica y esta sería elástica. Básicamente esta diferencia ocurre porque cuando la estructura entra al campo inelástico, las deformaciones son muy grandes, son excesivas, porque empieza a agrietarse, a deteriorarse la estructura. Entonces podemos tener esa diferencia. Si la deformación inelástica es muy grande, la estructura, pues que puede estar funcionando con ductilidad, puede tener problemas de estabilidad global, porque pues está tan deformada que igual podría seguirse deformando, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder más con esa deformación. Entonces no es recomendable llevarla a una deformación excesiva. Así que lo primero es para garantizar estabilidad global de la estructura. Lo segundo,
Hay elementos que están dentro de la estructura y que no se diseñan para soportar esas grandes deformaciones que se generan durante un sismo. Y estoy hablando de los elementos no estructurales, muros, puertas, ventanas, cielos rasos. Todos esos elementos no tienen por qué diseñarse con ductilidad. Ellos están en la estructura para el uso, funcionamiento, operación de la misma. Entonces, si la estructura, el sistema estructural que puede ser en pórticos, que es muy flexible, se desplaza mucho, esos elementos se van a dañar. Los muros se parten, las ventanas, los vidrios se dañan, puertas igual. Y en un eventual caso, la estructura, digamos el sistema estructural como tal, vigas y columnas, se podría reparar, porque pues es un sistema con mucha ductilidad. Pero cuando se va a hacer la evaluación de los costos que implica reparar los elementos no estructurales, esos costos pueden ser muy elevados y pueden llevar a que la estructura o que no se piense en reparar la estructura. O sea que se estaría desechando una estructura básicamente por el costo de arreglar los elementos no estructurales. Así que eso no es viable porque las estructuras deben ser funcionales. Entonces, este control de deriva se realiza para un control de daño en elementos no estructurales. También podemos decir que está ligado también a un control de daño en los elementos estructurales o en los estructurales. Si queremos que esa estructura después del evento sísmico severo funcione o se pueda reparar, hay que controlar los daños que se puedan generar. Y para eso controlamos derivas o en los estructurales, que básicamente son el sistema estructural. Muy bien, me están escuchando nuevamente, ¿verdad? Ok. Asociado entonces a ese control de daños, coloquemos una tercera condición que es disminuir los costos de reparación. Muy bien, ahora vamos a ver en dónde se evalúa la deriva. Según la NSR 10. Segundo. Donde se evalúa la deriva. Esa evaluación la vamos a hacer según dos condiciones. Podemos hablar de estructuras regulares o irregulares Esa condición de irregularidad ustedes la van a ver de forma mucho más detallada en estructuras 2. Estructuras regulares o irregulares sin torsión. Y a eso debería decírsele o con una torsión muy mínima. Por ejemplo, la estructura que hemos estado analizando en clase. Vimos que tiene torsión, pero era muy pequeña, comparada al efecto directo. Entonces, si esa torsión no aporta en gran medida al cálculo de esos cortantes en los pórticos y por ende al cálculo de las deformaciones, estaríamos en esta primera clasificación de estructuras sin torsión.
Y la otra condición es O con diafragma flexible. Muy bien. Para estas estructuras, la deriva se calcula en el centro de masa. En el centro de masa. Es una condición mucho más beneficiosa para calcular la deriva. ¿Por qué? Porque ya vimos, aunque tiene mucho que ver, si esta es la planta de la estructura y aquí está el centro de masa, bueno, dejémoslo más real, ahí está el centro de rigidez y por aquí está el centro de masa. Digamos que los puntos están muy cercanos. Cuando evaluamos la distancia que hay desde el nuevo eje de rotación, que es el centro de rigidez, pues la distancia que hay hasta el centro de masa va a ser pequeña, delta del centro de masa, perdón, no, L del centro de masa, contra la distancia que puede tener una columna en esa estructura, L sub I. Así que va a ser más cortica la longitud hasta el centro de masa, evidentemente, que si la evaluamos respecto a este otro punto que esté mucho más alejado del centro de rigidez. Así que si la estructura se logra clasificar en esta condición, basta entonces con concentrarnos solamente en el centro de masa y definimos cómo se mueve ese centro de masa y ya con eso pasamos a hacer la verificación de la deriva. Me faltó aquí en el centro de masa en las dos direcciones. O sea, en dirección X y en dirección Y. Ese es el caso que para efectos académicos de este curso pues más vamos a utilizar estructuras regulares o irregulares con poca o casi nula torsión. Cuando tengamos estructuras con mucha torsión, estructuras con torsión, entonces la NSR10 nos pide evaluar la deriva en cualquier punto de la estructura. Se evalúa en cualquier punto de la estructura y en las dos direcciones. Calculando finalmente una deriva máxima promedio. Esa deriva máxima promedio que presenta la NSR10, muchos la determinan como un promedio, pero en realidad no es más un concepto de un triángulo que se nos forma en ese cálculo. La expresión general es que la deriva máxima en un punto I va a ser igual a la raíz cuadrada de la deriva de ese punto en la dirección X más la deriva de ese punto en la dirección Y. De esta forma se debe evaluar. Esto lo vemos representado de la siguiente manera. Digamos que tenemos la estructura inicialmente, este es el piso I, y debido a las condiciones del sismo y considerando el efecto ortogonal, o sea, todo lo que se puede generar, el sismo en X con el 100%, por ejemplo, sismo en Y,
sismo en Y con el 30%. Entonces, mi estructura va a presentar un desplazamiento. Digamos que se va a mover de la siguiente forma. Eso. Digamos que esta es la nueva deformación de la estructura. Coloquémosla un poco más gruesita. Esta. ¿Qué tendría en esa condición? Que si este es mi punto I, ese punto se mueve a esta nueva posición. Es decir, que va a tener un desplazamiento en la dirección X, delta X sub I, y un desplazamiento en la dirección Y, delta Y sub I. La deriva promedio que nos pide determinar la NSR10 cuando no se hace en el centro de masa sino en cualquier punto, va a ser la diagonal que viene siendo entonces un triángulo rectángulo y viene siendo la hipotenusa. Esta sería la deriva máxima del punto I. Esta deriva máxima va a ser igual entonces a cateto adyacente al cuadrado, desplazamiento en X, y cateto opuesto al cuadrado, desplazamiento en Y. Esa es la forma de evaluar esa deriva en cualquier punto de la estructura. Ok, entonces con esto hagamos un resumen de cómo sería ese cálculo. Digamos que tengo esta estructura, esa es la losa, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. Es decir, 9 pórticos generados, 9 pórticos, perdón, 3 pórticos en cada dirección. Muy bien. Localizamos centro de rigidez, coloquémoslo por aquí a un ladito, centro de rigidez, y localizamos centro de masa. Si la estructura es regular, basta con determinar cuál es el desplazamiento en X del centro de masa y cuál es el desplazamiento en Y del centro de masa. Estructura sin torsión mejor. Para la estructura sin torsión determinamos simplemente delta X del centro de masa y delta Y del centro de masa. Si la estructura tiene torsión, tendríamos que determinar el desplazamiento promedio de cada nudo. Nudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tendríamos que determinar delta máximo I, tal que I va de 1 hasta 9. ¿Listo? Entonces, 9 desplazamientos promedio según los puntos o los nudos que tenga esa estructura. Muy bien, así que finalmente tenemos que definir o establecer pues cómo es la regularidad de esa estructura. Para efectos académicos, normalmente uno en estos cursos trata de buscar estructuras lo más regulares posibles.
Ahora miremos la tercera parte, que va a ser los límites de deriva. Estos límites de deriva están específicamente en el A6,4 y son los siguientes. Ok, déjenme que aquí hay una corrección, voy a ver si está actualizada la tabla. Allá. Aquí hay una corrección, ustedes tienen la NSR10 con estas correcciones para la tabla de límites de deriva que presenta la NSR10. Esta es la tablita que presenta la NSR10. Está clasificada en dos sistemas, pórticos y muros. Entonces la primera parte es para pórticos. La mayoría es para pórticos. Se permiten algunos sistemas a base de muros, pero que cumplen los requisitos de la 642. Sin embargo, aquí es donde está una corrección que dice los datos de la tabla 641 son incorrectas. La diferencia en la segunda línea debe ser A6413. Entonces esto no es, sino que es el A6413. Y esta no es, sino que es el A6414. Muy bien. Básicamente esas diferencias están con la forma en la que fallan los sistemas estructurales. Entonces, en el primero siempre vamos a tener pórticos, ya sea en concreto o en acero o en madera incluso. En lo que es bien difícil cumplir con esas condiciones en madera. O muros o algunos muros. Algunos muros. Esta es la primera clasificación que tenemos y la que comúnmente más se usa, o al menos en este curso y en estructura 2 van a usar, porque a nivel de pregrado no se ven muros, es a nivel de posgrado. Ven muros en la electiva, que es mampostería confinada, es en la única, pero cuando tenemos más pisos pues no se alcanza a llegar allá. Y este sería en sí para muros. Les voy a colocar las condiciones que establecen A6413, que establece la corrección. A64. Aquí está. Muy bien. Entonces, para poder definir el primer caso o meter en el primer caso a los muros y que la deriva máxima sea del 1% de la altura de piso, se tiene que cumplir que el modo prevalente de falla, mire, si es de muros, que el modo prevalente de falla sea por flexión. ¿Listo? Que el muro no falle por cortante. Si el muro falla por cortante, que es usualmente la forma dominante en la que fallan los muros, que eso lo vieron por allá en análisis, entonces no se puede utilizar el 1%, sino que entraríamos a la segunda clasificación, que es netamente para muros, donde hablamos del 0.5%. Eso es lo máximo que se puede deformar la estructura. Por ejemplo, digamos que tenemos una altura de piso de 3 metros, una edificación que tiene una altura de 3 metros.
Si el sistema es de pórtico, diríamos que la deriva máxima es igual a 0.03 metros, es decir, 3 centímetros. Pero si no podemos garantizar esa condición, sino que decimos, mire, nuestro sistema estructural que es de muros está fallando por cortante, la deriva máxima se reduce a la mitad, al 0.5%, que me daría 0.15 metros, 1.5 centímetros. Aquí tiene que entrar de nuevo el término de la ductilidad. Un sistema de pórticos es un sistema que está dominado por la flexión y la flexión es una falla dúctil. El sistema de muros, si falla por cortante, su falla es explosiva, sin aviso, nada de ductilidad, es una falla frágil. Entonces, el código lo que hace es restringir ese máximo desplazamiento que se le permite a ese sistema estructural. En el segundo caso, cuando se trate de muros de mampostería estructural poco esbeltos o cuya falla sea prevalente por el esfuerzo de cortante, entonces el desplazamiento máximo permitido va a ser 0. O el 0.5% de la altura de piso. Esos son los límites de deriva que nos presenta entonces la NSR 10. Miremos acá, ya que estamos en esta condición de evaluación de deriva, un ítem que es bastante importante y que muy pocos lo tienen en cuenta. No es por desconocimiento, sino que la norma es muy extensa y cada vez, pues no es que sean cosas nuevas, sino que hay cosas que se pasaron por alto. Hay en algunas estructuras, la NSR 10 establece que no hay límites de deriva. Entonces, miremos cuando no hay casos en los que no se hace control de deriva. No se requiere hacer control de deriva. Específicamente en el A6415 se establece lo siguiente: no hay límites de deriva para edificaciones de un piso. Siempre que usted garantice que los elementos no estructurales como los muros, particiones livianas, cielos rasos se diseñen para acomodar o acomodarse mejor en las derivas de piso, o sea que ellos no van a tener problemas si los desplazamientos son excesivos. Es una condición que hasta ahorita, en efectos prácticos de lo que he hecho, siempre que tengo una estructura de un piso, así no le haga control de deriva, la deriva cumple. O tiene que ser una estructura muy alta para que la deriva pase ese límite. Pero si tenemos una casita de un piso con una altura de 270 metros, la deriva con seguridad está muy por debajo de 1 centímetro. Muy por debajo, porque son estructuras muy rígidas. Entonces, ante esta condición en la que usted puede decir, no, yo tengo entonces muchas estructuras que cumplen, que son de un piso, como bodegas, centros comerciales, iglesias, polideportivos. Es cierto, esas estructuras son de un piso, pero pueden ser muy altas y a mayor altura, mayor va a ser el desplazamiento. Entonces, más adelante, la NSR 10 limita esta condición. Ya les busco. Me pasé. Separación.
Deme un momento que se me perdió la definición. No me acuerdo en dónde está. Nomenclatura. No lo tengo acá anotado. Es una condición que establece que la estructura no puede superar 6 metros. Si supera 6 metros ya es una estructura de 2 pisos. Deme un momento. Busco bien. Ay, no encontré específicamente en la norma para mostrarles en dónde está. Yo sé que eso está escondido en una parte donde está nomenclatura y no la hallo. Em, pero entonces les voy a dejar aquí la condición simplemente que cuando la estructura tiene un piso, de un piso, tiene una altura superior a los 6 metros, se debe considerar como una estructura de 2 pisos. Y si ya tenemos esa clasificación de 2 pisos, entonces tenemos que hacer el control de deriva. Y realmente es necesario, porque de nuevo por experiencia, cuando superamos esos 6 metros, esos desplazamientos, así sea una cubierta, pueden ser muy grandes a nivel de cubierta, así que hay que restringirlos para estructuras muy altas. Entonces se debe hacer esa verificación. Listo, así tengamos o así se cumple la configuración de ser una estructura de un piso. Les voy a poner la imagen de un polideportivo. Pero que se vea bonito. Aquí tenemos un polideportivo. Entonces, para considerar ese polideportivo como una estructura de un piso, vamos a garantizar que esta altura, que usualmente se mide desde el nivel del diafragma, esta altura de piso debe ser menor o igual a 6 metros. Si se cumple esa condición, entonces no se hace control de deriva. Es un numeral importante. Cuando cumplimos con la condición es importante para no desgastarse en esta parte de controlar deriva, sino que se pasa inmediatamente a la parte del diseño.
Muy bien, ahora ligado al control de deriva, vamos a ver unas condiciones adicionales que se asocian a ese mismo cálculo de deriva y es la condición de la separación entre estructuras adyacentes. Muy bien. Esto está en el A6.5. Sigue estando en el capítulo de control de deriva. Se establece por concepto que las estructuras no se deberían diseñar ni construir pegadas una a la otra. Básicamente porque cuando llega el sismo ellas se van a mover y se le debe garantizar esa posibilidad de moverse de un lado hacia el otro sin ningún obstáculo que le impida ese movimiento. Entonces decimos las estructuras se diseñan para moverse lateralmente durante un sismo y se deben separar lo suficiente para evitar un choque entre las mismas. Un momento. Muy bien, entonces vamos a ver de qué depende esa separación entre entre las estructuras. También se le conoce como dilatación sísmica. Depende de si existe o no edificación vecina. Si no existe, pues nada, no tienes que preocuparte por separarla o dejarla separada de una posible estructura adyacente. Si existe edificación vecina o si la edificación vecina dejó separación, dilatación sísmica. Dejó dilatación sísmica. Depende de la coincidencia entre las losas de entrepiso y depende evidentemente de la altura de la nueva edificación. Miremos entonces un esquema. Tengo esta estructura, tengo esta estructura,
esta y esta estructura. Cuando llegue el evento sísmico, que ya hemos estudiado mucho de cómo se genera ese evento sísmico, pues mis estructuras, consideradas como un oscilador de un grado de libertad, se van a comenzar a mover de un lado hacia el otro. Esa es la condición sísmica que se va a presentar. Esta estructura rosadita que dibujé, digamos que tiene esta condición, tiene 1, 2, 3, 4 pisos, las otras son de un piso. Entonces, si la estructura rosada se pega mucho a la verde bajita, lo que va a pasar es que cuando ella intente moverse, aquí se va a presentar un choque. Un choque. Y en ese choque se genera un cortante máximo. Usualmente las estructuras no se diseñan para considerar esos cortantes asociados al choque de las estructuras. Y si no se ha diseñado para esa condición, pues es mucho más crítico el efecto. Sin embargo, hay algo que es importante y es que si yo diseño ambas estructuras para que el nivel de las losas coincida, o sea que hay un nivel que coincide el nivel de la losa, ese cortante, miren, se transfiere es por la losa de entrepiso, que de alguna forma disminuye el evento crítico que se presenta. Sin embargo, si la estructura del otro lado la pego también a la estructura más alta, entonces también se me genera un cortante aquí máximo. Y ese cortante no está coincidiendo con la losa, está coincidiendo con la columna. Entonces este afecta una columna. Y ese cortante es muy grande porque está asociado a las condiciones sísmicas y ya vieron la magnitud de esos cortantes. Y si la columna no ha sido diseñada para soportar ese cortante, que repito, no debe ser diseñada para esa condición, pues ese efecto la puede llevar a la falla. Y básicamente la estructura más bajita, que tiene menos rigidez, esta tiene una rigidez menor, va a hacer fallar a la estructura más alta, porque es mucho más flexible. ¿Listo? Entonces la otra va a tener una rigidez en términos relativos mayor a la más, perdón, es menor a la más bajita. La más bajita es mucho más rígida, la estructura más baja. Ella casi no se mueve. Entonces va a cortar a la estructura más alta. Finalmente, el mecanismo de colapso pues las va a afectar a las dos, porque si falla la estructura alta, pues va a caer sobre la estructura más baja. Si las estructuras son todas de un piso, entonces ahí sí muy posiblemente, y vamos a ver que así lo establece la norma, ambas son tan rígidas que poco o nada se van a desplazar, van a desplazarse milímetros en esa altura de piso, entonces la norma dice que las puedo establecer pegadas. Digamos que estas condiciones son las que se deberían evitar. Si yo quiero minimizar esos efectos y que no se me generen esos cortantes adicionales, lo que voy a hacer es separar o dilatar mis estructuras tanto como sea requerido. Para evitar que se generen esos cortantes mayores. Listo, entonces le diseño una dilatación sísmica. Que el diseño de esa dilatación sísmica, vamos a ver que es muy pues fácil determinarlo. Es un porcentaje, al igual que la deriva.
Bien, vamos entonces a ver las condiciones que presenta la NSR10 para calcular esa separación sísmica. La NSR10 las presenta en una tabla y también las explica. En la tabla está mucho más resumido y claro lo que se debe hacer. Ok, entonces tenemos, como les decía, varias condiciones para calcular esa separación sísmica. El tipo de colindancia, es decir, si existe edificación vecina. Y la condición, existe y no ha dejado la separación sísmica requerida, es decir, su vecino se separó justo en el lindero y construyó ahí en ese paramento, que eso es muy común. La otra condición, no existe edificación vecina. Tienes un lote y usted va a construir en todo ese lote y no tiene problema porque pues en la planificación no se espera que nadie le construya algo al lado. O la que existe ha dejado la separación sísmica requerida. Entonces estás en una parte urbana, pero el edificio de al lado cumplió la norma y dejó lo requerido según la NSR10. Esos son los dos tipos de colindancia que podemos tener. Vamos para el caso más directo, que va a ser este, cuando no existe edificación vecina. Entonces, no existe edificación vecina o su vecino dejó la separación sísmica requerida. Vamos a tener tres condiciones: estructuras de 1 y 2 pisos, estructuras de 3 pisos o estructuras de más de 3 pisos. Si tenemos estructuras de máximo 3 pisos y no tenemos separación vecina, entonces nos dice no requiere separación sísmica. ¿Listo? Independientemente de cuál sea el caso, no requiere separación sísmica. Si tu estructura es de más de 3 pisos y cumples con la condición de no tener edificación vecina, ya tu estructura va a ser un poquito más flexible y se va a mover lateralmente, así que la norma pide que dejes una separación sísmica correspondiente al 1% de la altura de la edificación. H sub n es la altura total del edificio. Luego tienes un edificio de 10 metros de altura, entonces tienes que dejar el 1% de esos 10 metros como mínimo, o sea, entre más alto queramos nuestro edificio, pues más nos toca separarnos de la línea del paramento. En un edificio de 10 pisos tendríamos que dejar 10 centímetros y eso al constructor le puede parecer mucho. Y usualmente en Popayán lo que hacen es pegarlo, o el edificio de 10 pisos les dicen no, al maestro le parece que con 3 centímetros es suficiente. O al dueño le parece que 10 es exagerado, entonces 5 centímetros. Bueno, no estamos cumpliendo con las condiciones de la norma y ante un evento sísmico excesivo y si esa estructura se mueve, se desplaza, que lo hará, pues ella va a estar vulnerable ante un posible choque con una estructura vecina. Ese es el peligro ante esta condición. Vamos ahora por el caso más crítico y es cuando existe edificación vecina que no dejó separación sísmica. Entonces aquí vemos lo que pasa con las losas. Lo más crítico es cuando las losas no coinciden, porque ya vimos, si las losas coinciden, ese cortante en el choque se disipa a través de esa losa que es muy rígida. Pero si las losas no coinciden, el choque se va a dar con una columna y la estructura más bajita, más rígida, puede partir esa columna. Miremos entonces el menos crítico, las losas coinciden.
Si las losas coinciden y la estructura es de máximo 3 pisos, no se requiere dejar separación sísmica. Si las losas coinciden y tienes una estructura de más de 3 pisos, nos toca dejar el 2% de la altura de piso. Entonces volvemos al mismo ejemplo, un edificio de 10 metros de altura. Tendrías que dejarle 20 centímetros de dilatación sísmica, medida desde el paramento. Vas a perder 20 centímetros. No es que vas a perder, lo requieres porque tu estructura se tiene que mover lateralmente. Y el caso más crítico es cuando no coinciden las losas de entrepiso, entonces decíamos, el choque se va a generar con una columna y hay que proteger esa columna. Si la edificación es de 1 y de 2 pisos, no requiere separación sísmica. Aquí podemos concluir con algo importante y es que independientemente de la condición, si la edificación es de 1 y de 2 pisos, no es requerido dejar separación sísmica. Edificaciones. Edificaciones de 1 y de 2 pisos no requieren. No requieren dejar separación sísmica. Y eso es lo que vemos normalmente en los conjuntos residenciales, así que usted no se alarme si ve que el conjunto residencial en el que vive las casas están pegadas porque, primero, por normativa se permite y segundo, la justificación es que esas estructuras son muy rígidas y poco se van a mover y si se mueven se van a mover casi lo mismo, entonces no vas a tener ese problema del cortante excesivo que se pueda generar en ese límite. Entonces, de forma general, 1 y 2 pisos no requiere separación sísmica. Si tienes 3 pisos, la única forma de no requerir separación sísmica es que no existe edificación vecina o que el vecino te hizo el favor y dejó ya la separación sísmica. Entonces, no existe edificación vecina. O existe dilatación sísmica del lado del vecino. O la edificación vecina dejó dilatación sísmica. O la tercera condición, que existe edificación vecina, pero las losas coinciden. Existe edificación vecina, pero las losas coinciden. Esa sería la condición para no preocuparte por la separación sísmica. Y aquí vienen muchas condiciones en las que usted como diseñador puede entrar a jugar para tratar de salvar o de ganarse esos 5 o 10 centímetros que se puedan perder de dilatación sísmica. Si usted está diseñando un edificio de 3 pisos y no quiere dejar dilatación sísmica y existe una estructura vecina que no dejó la separación sísmica, el vecino está parado junto en el paramento, pues busque que las losas de entrepiso coincidan. Es una comunicación arquitecto-diseñador para que el arquitecto diseñe justo con los mismos niveles del vecino. Y si esa condición se cumple, entonces te vas porque las losas están coincidiendo y no se requiere separación sísmica. De lo contrario, tendrás que dejar el 1% de la altura de piso. ¿Listo? Si tu edificio de 3 pisos, digamos que cada piso mide 2,50, entonces tenemos una altura de 7,5 metros en total,
tendríamos que dejarle 7.5 centímetros u 8 centímetros de dilatación sísmica a ese edificio de 3 pisos. La condición más crítica es cuando tenemos edificios de más de 3 pisos. La respuesta es: siempre se deja dilatación sísmica. Dilatación sísmica. La cosa es que hay una condición menos grave. Si no existe edificación vecina o el vecino dejó la separación sísmica, solamente garantizamos el 1% de la altura de piso. Si existe edificación vecina que no dejó la separación sísmica, pero las losas coinciden, solamente dejamos el 2%. Y lo más crítico de todos es cuando existe edificación vecina, no dejó la separación sísmica y las losas no coinciden. Habría que dejar el 3% de la altura de piso. Entonces, en ese edificio de 10 metros de altura tendríamos que dejar 30 centímetros de dilatación sísmica. Esos 30 centímetros, miren, aquí está muy bien explicado, se miden desde el nivel inferior, donde está el paramento es el límite, la colindancia con el vecino, hasta la parte superior a nivel de cubierta. Ahí debemos dejar entonces la separación sísmica como mínimo. ¿Listo? ¿Eso está claro? Ok. ¿No hay preguntas? No, profe, por ahora no. Muy bien, entonces vamos con todo lo que vimos, que es la parte introductoria, lo que es la deriva y de lo que representa la deriva, finalmente a ver cómo la vamos a calcular. Entonces miremos el cálculo de deriva. Con base en todo lo que hemos visto de cómo calculamos los cortantes, entonces vimos que tendríamos 3 posibles efectos en las estructuras. Entonces, asociado a los efectos generados durante un sismo, el cálculo de deriva se realiza para cada tipo de movimiento. Tenemos un movimiento traslacional. Ese movimiento traslacional dijimos que estaba asociado al efecto directo. Tenemos un movimiento rotacional. Ese movimiento está asociado a toda la torsión. Y toda la torsión en la estructura está asociada al efecto indirecto y al efecto ortogonal, si es que lo hay. Todo lo que genere torsión. Y el último movimiento, que si este no lo han visto, lo vamos a llamar el movimiento de segundo orden. Es un movimiento que está asociado a un efecto que vamos a llamar efecto P delta. Efecto P delta. Muy bien.
Entonces tenemos que estudiar cómo se calcula la deriva con cada uno de esos efectos. Vamos a ver que vamos a encontrar expresiones pues muy prácticas, con lo que ya hemos visto, son prácticas. Y vamos a calcular con eso la deriva en cualquier punto de la estructura y en cualquier dirección, en X o en Y. Vamos a tener la deriva en el centro de masa, en el nudo I, ya sea en la dirección X o en la dirección Y. Esa deriva va a estar asociada al efecto traslacional, traslación. Vamos a tener una deriva asociada a la torsión, llamémosla delta sub t, del nudo I en dirección X o en dirección Y. Entonces aquí vamos a tener rotación o torsión. Torsión y la deriva del efecto P delta. P delta del nudo I en X o en Y. Calculamos las derivas con cada uno de los movimientos y luego simplemente sumamos los efectos. P delta. Esa es la expresión general que vamos a utilizar para calcular esa deriva. Vamos entonces a ver cómo sería la deriva del efecto del movimiento traslacional y rotacional, que esos ya los vimos de forma directa para el cálculo de los cortantes en las clases anteriores. Ahora lo vamos a modificar para el caso del cálculo de la deriva. Miremos el efecto de traslación. Colocamos solamente traslación. Muy bien, entonces cuando decimos que una que una estructura está sometida solamente a traslación, es lo siguiente. Digamos que esta es la planta de la estructura, planta del piso I, y la estructura se somete a un sismo en la dirección X. Ya vimos que el sismo se concentra en el centro de masa. Entonces, ubiquemos el centro de masa de esta estructura. Aquí está el centro de masa. Ahí se concentra la acción del sismo. En términos de las fuerzas que calculamos, pues tendría la fuerza sísmica o el cortante de piso. ¿Listo? Coloquémoslo en términos del cortante de piso. Entonces digamos que ahí está concentrado nuestro cortante en el piso I. Mi estructura se desplaza entonces lateralmente. Solo es traslación, no hay rotación, solo se desplaza lateralmente. Y como ella se desplaza, el centro de masa también se desplaza. Aquí está mi centro de masa. Así que lo único que tengo que determinar es cuánto se desplazó ese centro de masa debido a esa traslación. Y esa va a ser mi deriva del centro de masa en el piso I. Muy bien, ya vimos anteriormente que esto lo asociábamos al concepto de rigidez en las estructuras. Entonces, si yo tengo que le estoy aplicando un cortante a mi estructura, mi deriva es el desplazamiento lateral y lo puedo obtener solamente en función de la rigidez lateral de ese pórtico en ese piso. ¿Listo? Es decir, de forma general, anteriormente vimos entonces
que la rigidez del pórtico es igual al cortante entre la deriva. Por lo tanto, la deriva en el centro de masa, en el nivel I, va a ser igual al cortante de piso, que ya lo conocemos, sobre la rigidez de pórtico en ese piso. Recordemos, esto sería para el caso de un pórtico plano, pero acá tenemos una estructura que tiene más de un pórtico con seguridad para formar un sistema de pórticos. Entonces, si este es el eje A y este es el eje B, tendríamos una rigidez del pórtico del eje B y una rigidez del pórtico del eje A. Cuando esa estructura o ese sismo intente desplazar a esa estructura lateralmente, los pórticos que van a reaccionar son los pórticos A y B. Así que aquí tengo que hablar de una sumatoria de I igual a 1 hasta J, donde J es el número de pórticos en la dirección del cortante. Y eso es todo. Esta es la forma de calcular la deriva en el centro de masa. Que tenemos todos los datos, los tenemos. Ya tenemos el cortante. ¿Listo? Es el cortante total en el centro de masa, no es el cortante en un pórtico, es el total. ¿Por qué? Porque por traslación se establece que si solo hay traslación, no hay rotación, este nudo I también se va a desplazar la misma cantidad del centro de masa. Todos los nudos de la estructura se van a desplazar lo mismo. Entonces, con que calcules cuánto se desplaza el centro de masa, vas a determinar cómo se desplaza cualquier nudo de la estructura. Si ella es totalmente regular y no tiene torsión, todos esos nudos se desplazarán lo mismo al final. ¿Eso está claro? Ok, entonces vamos ahora por la rotación o la torsión. Rotación o torsión. Entonces, cuando tenemos rotación o torsión, vamos a tener la siguiente condición. Digamos que esta es la forma en la que va a rotar la estructura. Recordemos que el eje de rotación es el centro de rigidez. Centro de rigidez. Ese es mi nuevo eje. De aquí sale el eje X' y Y'. Muy bien. Alrededor de ese eje de rotación se me genera entonces un momento de rotación que llamémoslo RMR o M total. M total. Ese momento total va a ser la suma de toda la torsión en la estructura, es decir, de la torsión debido al sismo principal que llamamos efecto indirecto, más la torsión debido al sismo ortogonal. Toda la torsión en la estructura. Entonces, M sub T, torsión con el sismo principal, torsión con el sismo principal, y M sub 0, torsión con el sismo ortogonal. Ok. Así que aquí vamos a determinar, por ejemplo,
cuánto se desplaza un nudo que queremos determinar en la estructura. Ese nudo, recuerden, si la estructura es regular y con poca torsión, puede ser el centro de masa. ¿Listo? Si la estructura no es regular y tiene mucha torsión, puede ser cualquier nudo I. Hagámoslo para el nudo I para que quede de forma general. Entonces yo necesito determinar ese nudo, cómo se desplaza. Y para eso, permítame poner el centro de masa por otro lado porque si no queda como raro. Ay. Ok, para eso necesito el ángulo de torsión total. ¿Listo? O sea, ese ángulo de torsión total va a ser igual que el momento, el ángulo de torsión debido al efecto indirecto más el ángulo de torsión debido al efecto ortogonal. Toda la torsión posible en la estructura. Con base en ese ángulo de torsión, lo que se requiere es establecer entonces ese nudo I que pasó de este punto a este punto debido a la torsión, cuánto se desplazó lateralmente, delta, llamemos a esto delta sub Tx del nudo I, y cuánto se desplazó verticalmente, delta sub Ty. ¿Listo? Hay dos desplazamientos, o sea, cuando hay torsión, ese nudo se va a desplazar tanto en X como en Y. Esta condición se puede simplificar de una manera mucho más fácil a lo siguiente. Digamos que este es el sistema inicial sin la deformación. Entonces, se ubica el centro de rigidez en la estructura. Ahí está mi eje de referencia X' y Y'. Hagámoslas más grandes. X' y Y'. Así que vamos a determinar el ángulo de torsión, y ese ángulo lo conocemos, es conocido, y simplemente decimos, mira, aquí se me genera ese ángulo de torsión total, y voy a determinar una proyección de mi desplazamiento en Y y de mi desplazamiento en X respecto a un nudo. Perdón. Este es el nudo I que estaba referenciando. Entonces, proyecto mi ángulo de torsión total y voy a obtener cuál es mi desplazamiento. Para este caso sería mi desplazamiento en Y, delta de torsión en la dirección en Y. Siguiendo la teoría de las pequeñas deformaciones, tenemos que ese ángulo es aproximadamente igual a la tangente del mismo ángulo. Es decir que ese ángulo va a ser igual, perdón, a el desplazamiento debido a la torsión en la dirección Y sobre la distancia que hay desde el centro de rigidez hasta el punto en el que quiero calcular mi deriva, que esa distancia ya la habíamos conocido, la habíamos definido anteriormente como X sub I'.
Entonces, el desplazamiento debido a la torsión en la dirección Y va a ser X sub Y', la distancia desde el centro de rigidez por el ángulo total de torsión. Y para la otra dirección, exactamente lo mismo. Proyecto mi ángulo por acá, de modo que se me formen 90 grados, o sea, roto mi eje, y aquí tengo el ángulo de torsión total, y aquí puedo determinar mi desplazamiento en X. Va a ser delta sub tx. Y ese desplazamiento lo determinaré entonces con la posición de mi punto Y hasta el centro de rigidez, que lo habíamos llamado X sub Y, perdón, Y sub Y'. Entonces, en la otra dirección, tendría que el desplazamiento total en X va a ser Y sub Y' por el ángulo total de torsión. Esta va a ser la forma de calcular el desplazamiento en cualquier nudo de la edificación utilizando la torsión total que pueda tener esa estructura. Esto lo vamos a hacer igual para la misma estructura que hemos estado trabajando y nos van a dar resultados iguales. Este es el que domina cuando la estructura es regular. Esta deriva que nos va a dar por torsión va a ser pequeñita comparado con lo que da la traslación. Estos efectos se amplifican cuando hay mucha torsión, cuando la estructura tiene mucha torsión. Valores grandes con torsión grande. De lo contrario, ese efecto se simplifica y se hace muy pequeño. Entonces ya tenemos el efecto de traslación y el efecto de torsión. En la próxima clase vamos a ver el efecto P delta, que es un efecto nuevo para ustedes.